Guatemala aún es incierta la fecha de ingreso de vacunas contra el COVID-19, pero algo que es oficial es que ninguna persona podrá ser obligada a vacunarse contra el COVID-19. Las personas que se vacunen firmarán un consentimiento en el que ratifican que han recibido información sobre los beneficios y riesgos de la vacunación contra el coronavirus, incluyendo las posibles reacciones adversas serias conocidas, y voluntariamente acceden a este procedimiento, según una normativa publicada este día en el Diario Oficial. Sobre ese tema le daremos más detalles en esta emisión. Y así es, son muchos los temas que vamos a presentarles esta noche, pero agradecemos desde ya su sintonía a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a las noticias. Farmacéuticas de vacunas contra el COVID-19 tendrán inmunidad de juicio y se creará un comité de evaluación de reacciones adversas. Normativa regirá a partir de mañana. El Tribunal Supremo Electoral envía al Congreso propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esta noche hablamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Maynor Custodio Franco. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, se ausenta una vez más de citación en el Congreso, donde no avanza su interpelación. Consejo de la Carrera Judicial suspendió del cargo a la jueza Coralia Carmina Contreras Flores, quien perdió la inmunidad por haber firmado órdenes de libertad falsas. La NASA logra posar sobre Marte a su vehículo de exploración Perseverance, la primera nave que tiene como objetivo responder a la pregunta de si hubo vida en el planeta rojo. Guatemala inicia tercera muestra de cine hecho por mujeres. Producciones concentran maternidad, trabajo doméstico, matrimonio infantil, entre otros temas. El INSIBUME informó que el cuarto frente frío de febrero, con características moderadas a fuertes, podría ingresar al país a partir de este jueves en horas de la noche. El mismo provocará nublados parciales a totales en regiones del norte al centro del país, con lluvias y lloviznas. Estas condiciones van a persistir para el viernes 19 y hasta el fin de semana. A partir de este viernes, el viento incrementará su velocidad entre 40 a 60 kilómetros por hora con dirección del norte, y en los lugares donde el viento se encañona superará los 75 kilómetros por hora. A partir de este jueves, la sensación térmica disminuye, especialmente en la noche y madrugada, con temperaturas de hasta -5 grados en el altiplano occidental y de 9 a 12 grados en la capital. Y no solo el frío se incrementa, los volcanes Pacaya y Fuego también reportan alza en su actividad explosiva. Durante los últimos días generaron retumbos en poblados cercanos. El INSIBUME explicó que se reporta actividad de moderada fuerte, la cual expulsa material incandescente. Además, se ha registrado caída de ceniza en los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Guatemala. Autoridades del INSIBUME y CONRED han recomendado a la población no ascender a los volcanes, pues debido a la actividad que registran pueden existir flujos subterráneos de lava y provocar un accidente. Bueno, y pasamos a otro tema, pues este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que 2 guatemaltecos más están dentro de las víctimas de la masacre del pasado 22 de enero. Aunque se sabe que son guatemaltecos, la Fiscalía aún no ha publicado sus nombres. Con esto se eleva a 16 la cifra de connacionales asesinados en Tamaulipas. La fecha de repatriación de los cuerpos aún es incierta. De acuerdo con el portal La Verdad de Tamaulipas, elementos policiales revelaron la cantidad de participantes en el crimen, de los cuales solo se han detenido a 12 agentes. Sin embargo, elementos de la Policía Estatal denuncian que fueron 45 los involucrados en la masacre de 19 personas. Bueno, y continuamos ahora con un tema relacionado al COVID-19, ya que este día el Ministerio de Salud publicó un acuerdo gubernativo en el cual emite la norma de excepción de responsabilidad y compensación
por reacciones adversas serias atribuidas a la vacuna contra el coronavirus. Ahora le damos más detalles. El Acuerdo Gubernativo 40-2021, con fecha del 17 de febrero, pero que fue publicado este jueves, empezará a regir a partir del 19 de febrero de este año. Acá se indica que nadie podrá ser obligado a vacunarse contra el coronavirus en el país y quienes quieran inmunizarse firmarán un consentimiento en el que se acepte que se le informó sobre los beneficios, pero también los riesgos, incluyendo las posibles reacciones adversas serias conocidas. También establece que los fabricantes que proporcionan las vacunas al Estado de Guatemala solo podrán ser responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, pero añade que las empresas fabricantes gozarán de inmunidad de juicio, con la única excepción que la muerte de la víctima a una reacción adversa física grave pueda demostrarse con pruebas admisibles que sean el resultado de una mala conducta intencional de la compañía farmacéutica. Según el Ministerio de Salud, este punto era vital para garantizar el acceso universal y oportuno de las vacunas contra el coronavirus. La cartera también añadió que se creará un comité que tendrá como objetivo la investigación y dictamen si una reacción o un evento adverso serio como hospitalización, discapacidad, amenaza a la vida, anomalía congénita o muerte pueda ser atribuible a la vacuna, y este comité deberá determinar un sistema de compensación a través de la atención de la persona afectada y según sea la necesidad en la Red Nacional de los Servicios de Salud. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Mire, para analizar la normativa emitida por Salud, contactamos a esta hora a Eric Maldonado, abogado, quien ha manejado casos culposos en temas de salud. Buenas noches, abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mucho gusto, encantado de compartir con ustedes. Es un tema complicado porque ¿será legal la excepción de responsabilidades por reacciones adversas a la vacuna contra el COVID-19? O sea, firman y no hay responsabilidades. ¿Hay antecedentes en estos casos, usted que ha trabajado en el tema? Bueno, pues primero, antes de analizar, aparte de analizar si se trata de algo legal o no legal, debemos de analizar siempre si las cuestiones son legítimas o no, porque muchas veces pues existe la documentación legal, existen los artículos y todo, pero debemos de ver y analizar si de verdad se trata de algo legítimo o no. En ese sentido, pues debemos de ver de que todo este tema de las vacunas, su gestión, su administración, su adquisición, sea de forma ética y de forma transparente también. Entonces vemos en cuanto a este tema que sí existen precedentes, digamos, similares. Por ejemplo, los consentimientos informados que se firman en los centros asistenciales o se firman en los hospitales previo a una hospitalización o previo a una operación delicada. Muchas veces hacen que las personas firman estos y las personas pues aseguran conocer los riesgos, los beneficios o las cuestiones delicadas a las cuales podrían verse afectados. Entonces, en ese sentido, pues lo que buscan es de que estos consentimientos, pues definitivamente, en este caso que se trata de la vacuna del COVID-19, se debe de velar porque se cumpla con el acceso universal basado en los principios de derechos humanos. Entonces, el acceso universal a la salud y principalmente lo que se ha establecido también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido respecto a vacunas del VIH. Aquí se ha establecido que los bienes, servicios e información respecto a estas vacunas deben de ser siempre disponibles, aceptables y también de buena calidad. Es decir, de que deben existir estudios previos y debe de haber un conocimiento previo de todas estas actividades antes de que puedan llevarse a cabo. ¿Verdad? Entonces, estos consentimientos que se le piden a la población, pues definitivamente es una cuestión que el gobierno debe afrontarlo de forma transparente para que la ciudadanía lo pueda conocer, y principalmente en Guatemala, donde existen otro tipo de problemas y brechas, que por ejemplo es la educación, el analfabetismo de las personas, claro, que no pueden llegar a conocer pues cuáles son esos riesgos que los cuales se pueden afrontar al firmar este tipo de documentos. Claro, entonces ahí es donde siempre se debe de cuidar, digamos, de que siempre exista este deber de cuidado y debida diligencia de las cuestiones que se realicen enmarcadas en la claro que sí. Abogado, no, la normativa habla de compensación en casos de reacciones adversas. ¿Cómo podría estimarse un monto? ¿Podría ser una realidad esto?
Bueno, aquí definitivamente debemos de exigir de que exista una rendición de cuentas en cuanto al nombramiento de la comisión. Establece el acuerdo de que la comisión se nombrarán a 5 expertos nacionales. Estos 5 expertos nacionales pues deben de realizar un trabajo transparente al conocimiento de toda la ciudadanía, en el cual se pueda analizar definitivamente cuáles van a ser ese resarcimiento, digámoslo de alguna forma, al momento de que exista alguna reacción adversa por parte de la vacuna. Entonces, aquí pues podría analizarse, considero yo, algún tema económico. Establece el acuerdo el tema de que deben acudir a los centros de salud, a los centros asistenciales o al sistema de salud nacional. Pues vemos de que este también ha sido otro de los problemas y las brechas a los cuales hemos estado enfrentados y que la pandemia ha puesto en evidencia muchas situaciones en las cuales este comité técnico, que deben de ser formado por expertos, deben de realizar efectivamente el trabajo, principalmente de forma ética y transparente. Debemos de que también, digamos, toda esta debida diligencia y deber de cuidado de poder llevar a cabo toda la diligencia de la vacuna, no solamente, digamos, el colocarlo, hablemos también de cadena fría, por ejemplo, otros tipos de procedimientos que debemos de prever. Entonces, al final, esta vacuna debe de ser diligenciada de una forma adecuada, como bien lo ha establecido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en temas relacionados al COVID-19. El año pasado, pues, estableció que todo esto del COVID-19 debe ser abordado de una forma interdisciplinaria y multidisciplinaria también, para poder garantizar la dignidad humana, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Importante. ¿Cómo, y de manera muy breve, si nos puede decir, abogado, cómo se entiende el tema de que las empresas farmacéuticas gozan de inmunidad de juicio? Explíquenos eso de manera muy breve porque el tiempo nos apremia. Bueno, definitivamente pues ellos están cuidando las espaldas para no poder ser demandados por las personas al momento de que exista alguna reacción. Este ha sido un requisito y ha sido un debate que se ha abordado también, por ejemplo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, porque este es un requisito que ellos lo han puesto previo a poder acudir a este acuerdo. Entonces ellos están pidiendo, primero, que exista esta inmunidad de juicio y también, segundo, que exista también un sistema de compensación. Entonces, incluso este sistema de compensación y este comité técnico que se va a abordar es un requisito que está poniendo las farmacéuticas. Es un requisito, digamos, que a través de documentos legales exista, y por eso es de que al final lo está realizando de esta forma el gobierno, como se ha hecho en otros países. Un poco cuidarse la espalda, ¿no? Y sobre todo sabemos el poco tiempo en el que se han hecho pues estos análisis de las vacunas. Bueno, es una necesidad, la salud del mundo necesita esta vacuna, pero importante conocer el tema, y agradecemos mucho al abogado Eric Maldonado por ampliarnos el panorama en relación a esto. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, así las cosas. El Ministerio de Salud reportó este jueves otros 730 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 169.610 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas, además, se ha confirmado la muerte de 22 pacientes más, de los cuales 21 son de fechas anteriores, con lo que la cifra en todo el país es de 6.186 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 156.617. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.807. Bueno, con esos datos vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos porque hay más. ¿Qué contienen las reformas a la ley electoral que entregó el Tribunal Supremo Electoral al Congreso? El tema luego de la pausa. Electoral, el suero oral para todos, presenta. El Tribunal Supremo Electoral entregó este día al Congreso de la República el proyecto de reformas a la ley electoral de partidos políticos. Dentro de las cosas que piden reformar está el transfugismo.
Los magistrados del TSE enviaron al Congreso este jueves una iniciativa para reformar la ley electoral y de partidos políticos. En dicha propuesta, los togados buscan revivir el transfugismo de diputados. El documento enviado al Congreso, que se compone de 82 páginas, señala la número 9, el artículo 205 ter del transfugismo, en el cual buscan que se reforme y con ello se exceptuará de la prohibición contenida en el artículo a aquellos legisladores que busquen otro partido. Esta modificación señala que podrán adherirse a otra organización política cuando estos provengan de tener una expulsión, escisión, suspensión o la cancelación de la organización política con la cual alcanzaron la diputación. Esa iniciativa de ley beneficiaría en primera instancia al partido Unión del Cambio Nacional, UCN, por el cual el TSE ya solicitó su cancelación, además a legisladores de otras bancadas como la UNE, WINAC y FCN Nación, donde varios han sido expulsados de sus bancadas. Este miércoles 17, en el Pleno, los diputados del partido que llevaron a la presidencia a Alejandro Yamatei y otros afines buscaron revivir esa figura durante la sesión plenaria, pero esto quedó en intención, ya que no lograron modificar la agenda. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. ¿Pero qué cambios incluyen las propuestas a la ley electoral de partidos políticos? Para responder a esta y otras inquietudes, contactamos esta noche al magistrado Maynor Custodio Franco Flores, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenas noches, magistrado presidente, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, María Luisa, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Guatevisión. Gracias. Para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes los criterios contenidos en el proyecto de ley que el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral ha presentado al Honorable Congreso de la República. Así es, magistrado presidente, varias reformas han presentado este día y en ellas, y voy a tener que irme a una en particular, que es la que más ha llamado la atención, es la modificación a la prohibición del transfugismo, donde se acepta en ciertas circunstancias. Y entonces surge la pregunta de parte de la audiencia, ¿esto no sería abrir nuevamente la puerta a la práctica de saltar de un partido a otro? María Luisa, fíjese que usted tiene mucha razón, ya he podido leer en las redes sociales algunos comentarios al respecto, pero nosotros lo hemos analizado muy detenidamente en el Pleno de Magistrados y creemos de que no. Lo único que nosotros consideramos que hacemos en estas pequeñas modificaciones es simplemente hacer alguna aclaración precisamente en lo que se refiere al artículo 205 ter de la ley de partidos políticos. No estamos fomentando el transfugismo. ¿Por qué motivo? Mire, aquí simplemente mantenemos el texto y me voy a permitir leerle lo que dice la ley actualmente y lo que dicen las reformas. Nosotros simplemente pretendemos aclarar qué es el transfugismo. Si nosotros leemos textualmente el artículo 203 del transfugismo, se entenderá por transfugismo el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo mediante sufragio universal para un periodo y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado. ¿Y en la reforma, magistrado? Esto es lo que dice el texto de la ley actual, exactamente. El renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Correcto, junta directiva y demás. Y ahora, exactamente. Ahora ustedes... ¿qué hacemos nosotros? Simplemente hacer la aclaración. Se mantiene igual el primer párrafo. Se entenderá por transfugismo el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya esté ejerciendo el cargo, mediante el sufragio universal para un periodo y estuviere designado en uno de los órganos establecidos. Automáticamente cesa en el cargo. Automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido
por un diputado del partido representado. Pero el renunciante no podrá optar a ningún cargo pero ustedes dentro agregan, de los órganos del Congreso de la República. Magistrado presidente, pero ustedes agregan entonces las excepciones. Y excepciones, dependiendo, son varios los términos, no podríamos explicarlos en este momento porque el tiempo es corto, pero entonces la pregunta va ahí, con las excepciones que ustedes ponen a este artículo, que ya nos explicó que en su primera etapa queda igual, esas críticas que se le hacía al tribunal de ser cercano a los partidos políticos, con esta reforma, para algunas personas va a ser como la confirmación de esta suposición, ¿o cómo nos explica usted entonces esas excepciones que se agregaron? Sí, María Luisa, por ejemplo, cancelación, lo que están diciendo que es para favorecer un partido político. La ley no puede estar dirigida ni hecha ni para una persona ni para un partido político en especial. La ley es universal. Vea, lo que yo siento es de que nuestro país está radicalizado. Eso es lo que yo siento. No, nadie puede legislar para determinada persona, para determinado partido político. La ley debe ser universal. Nadie es permanente. Nadie puede ser permanente como en un cargo de diputado ni en un partido político. Entonces aquí las excepciones que hacemos es que un partido que haya sido cancelado, sus diputados no pueden ser considerados como transfugas. Y eso es lógico gramaticalmente. No podemos decir, esos son transfugas. ¿Qué razón y qué culpa tiene un diputado que el partido haya sido cancelado? Que su dirigencia o X y razón hayan cometido un error de financiamiento, que son una de las causales para cancelar un partido político. Entonces, no puede considerarse, si miramos gramaticalmente, no puede ser considerado transfuga. Claro. Entonces, son cuestiones muy lógicas. Pero, como digo, a veces personas que no son abogados, pero lógicamente que son intelectuales, entonces dicen, están favoreciendo. No, mire, nosotros como jueces no podemos inclinar la balanza. Nosotros debemos de ser imparciales. Nosotros no debemos mirar el momento, tenemos que mirar un poquitito más allá. Nosotros lo que pretendemos ser igualitarios, que haya una equidad en nuestra sociedad y específicamente en los partidos políticos, que realmente el Tribunal Supremo Electoral está creado para legislar, para administrar justicia dentro de las organizaciones políticas. Presidente magistrado, pero sí digamos que, bueno, entiendo el punto como usted nos lo explica y se lo agradecemos muchísimo porque hay que tratar de comprender esto. La población tiene que conocer las leyes que le rigen, pero digamos, más de algún diputado va a salir beneficiado, eso sí es una realidad. Definitivamente, definitivamente. Tendrá que salir beneficiado, yo diría, ¿hasta qué punto? Beneficiado, ¿hasta qué punto? Que porque se canceló el partido. Claro, se canceló el partido político, pero es lógico. Ahora, diferencia, si yo soy diputado, usted diputada, renuncia al partido político, esa es otra cosa. Entonces sí es transfuga. Entonces usted no puede, y hay prohibición expresa que otro partido político la acepte a usted. Claro, pero sí. Si usted pertenece a un partido político y cancelan ese partido político al cual usted pertenece, que la consideren transfuga, no creo que sea muy lógico. Entonces, es cuestión de ir analizando poco a poco lo que es la gramática, cómo se interpretan las cosas. La ley del organismo judicial a nosotros como jueces nos manda que debemos de interpretarla gramaticalmente, como la Real Academia Española manda. Claro que sí. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, vea, personas pues de que realmente están involucradas, les decía yo a alguien en una red social, le decía, mire, ser uno radical realmente no lleva a nada a nuestro país. A nosotros como guatemaltecos no nos favorece. Ya hubo un momento, un periodo en la historia en la cual los extremos se fueron a las armas, si usted quiere.
Sí, lo que realmente podría favorecer a Guatemala es conocer las leyes que nos rigen. Y bueno, agradecemos mucho que usted haya estado con nosotros esta noche, porque es un primer paso para conocer estas leyes tan importantes, estas propuestas que se han presentado al Congreso. No pudimos, por supuesto, hablar de todas porque son varias, pero esta había llamado mucho la atención y por eso queríamos conversarla con usted esta noche. Agradecemos mucho al magistrado presidente Maynor Custodio Franco Flores del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, María Luis, y muchas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Le agradecemos mucho. Así es, esa fue la opinión entonces del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ya conoce, y si quiere conocer más detalles, recuerde visitar nuestras plataformas digitales. Electoral, el suero oral para todos, presentó. Y en este momento, un nuevo corte comercial, pero más noticias al regresar. Tensa citación por ausencia de ministro de Gobernación Henry Reyes. Las imágenes y detalles al volver de la pausa. Enviando a uno de sus viceministros con otra excusa, el ministro de Gobernación Henry Reyes evitó llegar a otra citación con la bancada UNE, algo que ha hecho en otras ocasiones. Los interpelantes indican que solo asiste a aquellas con diputados afines a la bancada oficial. La bancada de la UNE este día había citado al ministro de Gobernación Henry Reyes para conocer qué acciones ha tomado para combatir la violencia contra la mujer, pero este mandó una excusa señalando que estaba en la bancada Creo, algo que fueron a verificar los parlamentarios. Sin embargo, al no localizarlo, los diputados Carlos Barreda y Karina Paz obligaron al tercer viceministro Carlos García, que llegó en su lugar, a localizarlo. Viceministro, ¿en dónde está el señor ministro en este momento? Tendré que consultar con la persona que nos acompaña para poder ¿Consulta en este momento? Además, Barreda también discutió con uno de los asesores de la cartera del Interior. Localiza ¿Cómo va a estar interrumpiendo acá? Usted lo conoce. Usted sabe comportarse bien en el Congreso, se comporta bien o se sienta allá o se pone donde es. No quiero que esté aquí atrás que me esté... En medio de todo esto y de desconocer el paradero de Reyes, el Ministerio de Gobernación publicó en su cuenta oficial que el ministro estaba en una reunión con los diputados de la bancada Creo, tratando temas de los delitos contra la mujer, pero esto nunca fue agendado en el Congreso y fue a puerta cerrada en otro edificio fuera del legislativo. Mientras que la sesión plenaria de este jueves, en la que se tenía programado la interpelación en contra del titular, también fue suspendida por la Junta Directiva ante la falta de quórum, según dijo el presidente en funciones Luis Rosales, pero estos solo dieron 30 minutos de espera, cuando en otras sesiones dan hasta 2 horas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y más noticias. Guatemala Visible entregó a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso un perfil para aquellos que se postulen a la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados del Congreso de la República recibieron este jueves un perfil técnico para elegir a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de la Corte se reunieron con los representantes de Guatemala Visible. El perfil se elaboró con respaldo de la Universidad del Valle de Guatemala. La propuesta se entregó a la Junta Directiva y diversas bancadas del Congreso de la República. El perfil técnico, según Guatemala Visible, es una herramienta que permite en lo posible la regulación del proceso de reclutamiento y selección de un magistrado al Tribunal Constitucional. Con instrumentos y herramientas científicas que se elaboraron con el apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala, y en esta ocasión lo que se hizo fue un perfil idóneo y un descriptor de puestos para que sea una herramienta que pueda servir de apoyo a todos los diputados al Congreso de la República al momento de evaluar los expedientes de quienes se presenten para este cargo y poder tomar una decisión que sea menos discrecional y que tenga un apoyo de una herramienta científica. Se contemplan ciertas competencias como la imparcialidad, la independencia,
la capacidad de investigación jurídica, de razonamiento jurídico que debe contar este aspirante a la Corte de Constitucionalidad. Además, hay otras habilidades que se contemplan como la habilidad de comunicación, de tolerancia a la presión, entre otras. En actualidad, los candidatos a magistrados por la Corte Suprema de Justicia presentan descargos por impugnaciones, reportó Edwin Pitán. Veinte años después, reinicia juicio por caso Isabel Vélez Franco. Además, una juez es suspendida. Volvemos con más en breve. Continuamos con más información. En menos de un mes, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tiene activa por segunda ocasión una alerta internacional roja de captura. La Policía Internacional Interpol notificó a la Fiscalía contra la Corrupción que a Benito se le activó la orden de detención por su implicación en el caso de corrupción, libramiento de Chimaltenango. El 3 de febrero pasado, la Interpol había notificado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la activación de la orden de aprehensión por su vinculación con el hallazgo de 122.8 millones de quetzales en un condominio en Antigua Guatemala en el 2020. El pasado 20 de octubre se giró una orden de captura contra Benito a solicitud de la FESI por el delito de lavado de dinero. Los intentos de las autoridades por ubicarlo han sido fallidos. Bueno, en más de la justicia, este jueves se reanudó el juicio por el crimen de Isabel Vélez Franco, de 15 años. Ella murió hace 2 décadas de manera violenta. La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, reanudó el debate y empezaron a testificar los primeros investigadores del Ministerio Público que conocieron el caso en el 2001 y en el 2002. Isabel Vélez Franco fue encontrada muerta en la zona 8 de Misco el 18 de diciembre del 2001. El acusado en el debate es Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, de 57 años. Él compareció en audiencia por medio de teleconferencia desde prisión. En audiencia de este jueves, fiscales cuestionaron a uno de los investigadores del Ministerio Público la razón por la que en los primeros informes de investigación, pocos días después de la muerte de la joven, se consignó información tendenciosa y que no aportaba en el esclarecimiento del caso, como por ejemplo el alias que tenía la joven de La Loca y que la menor usaba faldas cortas en el colegio. Y este jueves se confirmó que el Consejo de la Carrera Judicial suspende del cargo a la jueza Coralia Contreras, que perdió la inmunidad por su vinculación en el caso Fugas del Sistema Penitenciario. El Consejo de la Carrera Judicial suspende del cargo a la jueza Coralia Carmina Contreras Flores, quien recientemente perdió la inmunidad por su vinculación al caso Fugas del Sistema Penitenciario, que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Según la investigación, Contreras Flores habría firmado órdenes de libertad falsas como jueza de ejecución penal. El 13 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia retiró el antejuicio de la juzgadora ante la posibilidad de que haya incurrido en los cargos de cooperación a la evasión y falsedad ideológica. Contreras, jueza G pluripersonal de ejecución penal, habría firmado órdenes de libertad con datos falsos para que reos pudieran salir de prisión. El caso más polémico de Contreras fue el 23 de septiembre de 2020, cuando emplazó al Ministerio de Gobernación para que en 24 horas reuniera a 13 jefes pandilleros de la Mare 18 en la cárcel de Fraijanes II. Apenas días antes, las fuerzas de seguridad habían trasladado a esos pandilleros a otros centros para evitar que coordinaran crímenes y extorsiones. El 4 de noviembre, la jueza quinto penal Coralia Contreras Flores resolvió a favor del exdiputado de FCN Nación, Ferdi Elías, en el caso chantaje parlamentario, y por ello no enfrentará proceso penal. Reportó Edwin Pitán. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Se realizará la huelga de Dolores este año? Sancarlistas dieron información.
Debido a la pandemia del coronavirus, este día se confirmó que todas las actividades de la huelga de Dolores del 2021 fueron suspendidas por el Honorable Comité de Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos, según reporte de la red. Las condiciones por el COVID-19 impiden la celebración de sus actividades huelgueras, pues estas atraen multitudes que van desde 300 a 20,000 personas, explicaron que debido a la suspensión temporal de la mayoría de actividades presenciales dentro del campus de la USAC, se reservan el derecho de realizar las actividades de huelga. Y vamos a otro tema porque esta semana el exalcalde de Xela, Luis Grijalva, cobró a la municipalidad prestaciones laborales que no le fueron canceladas durante su periodo. En el listado se incluyen vacaciones, bono de feria, bono navideño, entre otras. La acción del jefe fue rechazada por la población. Por unanimidad, el Consejo actual autorizó el pago de 38,000 quetzales que pidió el exalcalde por las prestaciones pendientes de pago. La alcaldesa en funciones, Katia Minera, aseguró que el ex jefe edil reclamó solo los pagos pendientes y no una indemnización. Agromaster produce, envasa y distribuye el carbón nativo a nivel nacional. Este es un producto que es 100% vegetal que procede de sistemas agroforestales. La historia se remonta hace más de 20 años, cuando empezaron con el cultivo de árboles que conforme iban creciendo era necesario su manejo, pero también debían quitar los árboles menos desarrollados para dejar el espacio libre a nuevos que crecieran de una mejor manera. Nosotros iniciamos a manejar nuestras plantaciones, pero me frustraba realmente el hecho de que no pudiera utilizar y comercializar ese material que se sacaba de los árboles que se quitaban, porque las dimensiones de los árboles todavía comercialmente no eran atractivas. Así fue como en el área de Puerto Barrios empezaron a producir el carbón nativo en sistemas agroforestales, un carbón que es 100% vegetal. Actualmente cuentan con proveedores de Barberena Santa Rosa, Escuintla, Jalapa, Petén y Cobán. Viene elaborado de hornos que permiten que el carbón no tenga humedad y lo que buscamos conseguir es una distinta combinación de densidades de carbón que permita que el carbón encienda relativamente fácil. Es combinado también con carbón de alta densidad para que la permanencia de la brasa sea mayor y que el parrillero tenga una buena experiencia. Además, aporta sabor a las carnes rojas o blancas. Los empaques también son elaborados por ellos, que son reutilizables y que el parrillero puede usar para encender la parrilla y que así no quede basura del producto. Vamos cosechando y estableciendo planes de producción en el mes y en el año, de manera que vaya sincronizado con la demanda. Actualmente venden de manera local en supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y de manera directa en presentaciones de 3 y 22 libras. Uno de los objetivos para este año es poder expandirse a Centroamérica. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Continuamos este jueves. La Superintendencia de Administración Tributaria habilitó 2 equipos de control no intrusivo en las áreas de protocolo y vuelos privados de la Aduana Central de Aviación en el Aeropuerto Internacional Aurora. Los equipos fueron entregados a la SAT como un préstamo de Convex IM y permitirán al personal aduanero identificar objetos prohibidos o que no hayan sido declarados por el viajero. El intendente de aduanas, Werner Ovalle, dijo que esto forma parte de la modernización integral aduanera y también facilitará el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19. Y el presidente del Banco de Guatemala informó la decisión que tomó la Junta Monetaria sobre la tasa líder, que se mantuvo en 1.75. Entre las razones para tomar esta decisión está la recuperación dinámica que están teniendo varios países. 1.75 es como venía la tasa líder y como quedó luego del análisis realizado por la Junta Monetaria. Según Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, la decisión se tomó después del análisis de factores como, por ejemplo, la recuperación dinámica que muestran los gobiernos a nivel mundial. Esto luego de la caída de la economía de menos 3.5%, pero en el 2021 se espera que crezca a 5.5%. El petróleo fue otro de los factores que incidió. En el día de anteayer y ayer hubo un incremento adicional en el precio del petróleo, se ubicó en 60.05. En lo que va del año, esto ya significa un aumento casi de
que ya estaría superando la caída que observó en 2020, que fue de una caída de 21%. En los próximos meses se esperaría que el precio del petróleo esté entre $51 el barril hasta $63. La Junta Monetaria hizo también un análisis local, tomando en cuenta que algunos indicadores como las remesas están teniendo un mejor comportamiento. Esto refleja una recuperación de la actividad económica del país que en el 2021 podría llegar a un rango de entre 2.5 y 4.5%. La estimación en nuestros cuerpos técnicos es que van a tender a reducirse un poquito en el crecimiento, pero se podrían ubicar en un rango entre 8.5 y 11.5, un valor central de 10%, que significaría casi $12.500 millones de ingresos en este año 2021. Las exportaciones, por su parte, crecieron en el 2020 3.5%, pero este año se espera que logren llegar a entre 7.5 y 10.5, que significaría más de $12.600 millones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. ¿Qué información surge sobre la llegada de Perseverance a Marte, el planeta rojo? Volvemos con imágenes e información de este y otros temas. Tenemos noticias del mundo. La policía española y manifestantes se enfrentaron este jueves por el encarcelamiento de un rapero, lo que provocó una reacción política en toda España. La policía informó de 6 arrestos en Barcelona el jueves, después de que los manifestantes levantaran barricadas, lo que llevó a la policía a disparar gases lacrimógenos. El centro de la capital catalana se llenó de mobiliarios en llamas. Jóvenes encapuchados arrojaron piedras y botellas a camionetas de la policía y dañaron algunos vehículos. Mire, Estados Unidos anunciará el viernes, en una reunión del G7, que contribuirá con $4.000 millones al mecanismo global de vacunación anti-COVID COVAX, según información difundida por la Casa Blanca, un compromiso esperado por autoridades sanitarias internacionales. Durante una reunión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la vacunación contra el coronavirus, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Estados Unidos destinará a fin de mes más de $200 millones a la Organización Mundial de la Salud. Mire, la NASA confirmó este jueves que su vehículo Perseverance se posó en la superficie de Marte tras superar la peligrosa fase de descenso. Esta misión espacial pretende abrir un camino para la exploración humana en el planeta rojo. Tras despegar en julio de 2020 y cubrir una distancia aproximada de 480 millones de kilómetros, el sofisticado rover de la misión Perseverance ha descendido este jueves a la superficie de Marte, con el objetivo de buscar evidencia de vida en el planeta rojo. La misión de la NASA pretende buscar indicios de antigua vida microbiana, recoger y almacenar fragmentos de piedras, minerales y polvo que quedan en la superficie del planeta, así como recopilar datos sobre la geología y el clima. Y estas muestras serán enviadas de vuelta a la Tierra en el año 2030 para su respectivo análisis. Una de las peculiaridades del robot es que está equipado con varias cámaras y micrófonos que permitieron captar el momento del arribo, preparando el camino para la exploración humana en Marte. Perseverance cuenta con 6 ruedas de medio metro de diámetro. Además, el nuevo vehículo de exploración espacial dispone de múltiples instrumentos científicos de alta tecnología, incluido un dron. En la cuenta oficial de Twitter de la NASA publicaron las primeras imágenes tras posarse en la superficie del planeta rojo. Reportó para Noticiero Guatevisión, José Linares. Así nos despedimos esta noche, como siempre, agradeciendo su sintonía y recordándole que mañana tenemos más información y con estas imágenes de un adorable video que muestra a un husky obstinado aprovechando y disfrutando al máximo de la helada sin precedentes en Texas.
y niega repetidamente con la cabeza cuando se le pide que salga de la nieve y entre a la casa. La propietaria subió el video a sus redes sociales exponiendo a su mascota y, según comenta, el perro nunca quiso entrar a abrigarse a la casa. Ahí lo tiene.